Mi esposa presenta el divorcio porque quiere estar con un hombre rico por consejos de sus amigas y ella quiere probar esa vida, pero ahora que busca volver. Le digo que con los niños no la necesitamos. Hace unos 7 meses, Emma, mi exesposa de 42 años, y yo, de 44 años, nos mudamos por su nuevo trabajo. A ella le habían ofrecido un puesto de alta dirección en una empresa a la que se había postulado sin mi conocimiento. La razón por la que lo hizo fue porque sabía que yo nunca aceptaría mudarme. Llevábamos juntos 12 años, casados 10, y tenemos gemelos de 8 años. Ambas familias están aquí y hace unos años a mi padre le diagnosticaron leucemia. Desde entonces ha sido muy difícil para nuestra familia porque la salud de mi padre no ha sido buena y siempre tememos el momento en que podamos perderlo. Naturalmente, como su único hijo, quiero estar aquí para él y también para mi madre, por lo tanto no quería mudarme. Después del diagnóstico de mi padre, pensé que Emma entendería lo que estaba pasando, pero en lugar de eso, me dijo que estaba siendo demasiado sensible y que no podía seguir rechazando oportunidades de trabajo fuera del estado y esperar que ella hiciera lo mismo solo porque mi padre estaba enfermo. Antes de que mi padre se enfermara, de hecho, habíamos estado planeando mudarnos porque ella quería un cambio de ritmo, pero después del diagnóstico de mi padre le dije que ya no sería posible para mí. Ella intentó entenderlo al principio, pero gradualmente, durante el último año más o menos, comenzó a sentirse muy inquieta y habíamos estado peleando bastante sobre esto. Ella quería mudarse porque se sentía estancada aquí y yo no podía pensar en mudarme mientras mi padre estaba en tal condición, especialmente porque también significaría tener que dejar a mi madre para que lidie con todo sola. Incluso si hubiera tenido hermanos, no podría haberme ido porque mi conciencia no me lo habría permitido. Intenté explicarle eso a Emma, pero ella se negó a ver mi punto de vista y sentía que ella estaba siendo egoísta, mientras que ella sentía que yo era el egoísta. Entonces, a principios de este año, un día ella llegó a casa del trabajo y me dijo que había solicitado un puesto bien remunerado en una empresa fuera del estado y que consiguió el trabajo. Eso me sorprendió y quería estar feliz por ella, pero simplemente no podía porque no me había dicho nada sobre esta solicitud o este trabajo. Estaba algo en estado de shock, así que solo la felicité y no dije nada ese día. Recuerdo que tuvimos una discusión porque ella no pensaba que estaba lo suficientemente feliz por ella, a pesar de que era un gran problema. Debo admitir que era un buen trabajo con un salario decente, sin embargo, me molestó que ni siquiera hubiera pensado en que necesitaba hablar conmigo sobre ello antes de postularse. Me dijo que ni siquiera pensaba que conseguiría el trabajo, pero ahora que lo tenía, estaba pensando en mudarse y quería que yo la acompañara. Ella quería reubicar a toda nuestra familia, sabiendo cuáles eran mis sentimientos sobre esto. Así que terminamos peleando por eso y fue una de nuestras peores peleas. Se volvió tan mala que terminó yéndose a quedarse con sus padres durante un par de días y no tuvimos contacto durante esos días. En realidad, pensé que iba a presentar una solicitud de divorcio y poner fin a esto, pero luego volvió a casa y terminamos decidiendo que íbamos a intentar resolver las cosas entre nosotros porque todavía teníamos a los niños y no podíamos defraudarlos. En ese momento pensé que todavía podía funcionar con ella porque no quería dejar este matrimonio. Estaba seguro de que la amaba y ella me dijo que también me amaba, por lo que quería que funcionara, pero también no quería renunciar a sus sueños. Así que, después de muchas discusiones, decidimos que ella tomaría el trabajo y yo me quedaría aquí. Ella me dijo que intentaría viajar de un lado a otro tan a menudo como pudiera para que pudiéramos hacer que esto funcionara. No teníamos otra opción más que optar por un matrimonio a larga distancia por ahora, ya que ninguno de los dos estaba listo para renunciar al otro. Me costó aceptar, pero tuve que hacerlo, al menos por un tiempo, hasta que pudiéramos decidir qué queríamos hacer en el futuro. Entonces ella se fue y empezaba a volver a casa cada 2 fines de semana alternos.
Incluso entonces, solo podía pasar 2 días con nosotros y tomar un vuelo de regreso los domingos por la tarde, ya que debía estar de vuelta para trabajar los lunes. Era agotador para ella y lo sabía, pero no había nada que pudiera hacer, ya que ya había acordado este arreglo. Con el tiempo, supongo que empezó a resentirse conmigo y su actitud hacia mí empeoró. Nos habíamos prometido que íbamos a intentar que esto funcionara, pero cada vez que intentaba llamarla durante la semana, siempre era muy cruel conmigo y terminábamos discutiendo por algo. Llegó un punto en el que parecía que ni siquiera quería hablarme. En lugar de llamarla por mi cuenta, empecé a esperar a que ella me llamara primero y entonces comenzamos a hablar cada vez menos. Incluso cuando hablábamos, siempre era muy frío y raro, y no sabía qué pensar al respecto. Finalmente, después de haber estado casi 4 meses lejos, vino a casa un fin de semana y trajo consigo papeles de divorcio. En ese momento las cosas estaban realmente tensas entre nosotros. Me dijo que no podía más. Cuando regresó ese fin de semana, no habíamos hablado durante casi 6 días seguidos debido a la discusión que tuvimos la última vez que hablamos. Quería encontrar una razón para no divorciarnos, pero no podía pensar en nada porque la última pelea que tuvimos fue cuando ella realmente lanzó la idea de separarnos y terminar el matrimonio para siempre. Debería haberlo visto venir durante meses, no solo habíamos estado peleando, sino que ella también se había ido acercando a una amiga de la escuela secundaria. Esta amiga, llamémosla Melissa, no era una buena persona y era una influencia aún peor. Emma siempre había sido buena amiga de Melissa y esa mujer incluso había sido dama de honor en nuestra boda, pero nunca me había gustado porque siempre transmitía una vibra extraña. Según lo que sabía sobre ella, era una buscadora de fortunas total y siempre iba tras hombres casados ricos para no tener que comprometerse con ellos, pero aún así obtener los beneficios de estar con un hombre rico. Incluso se jactaba de ello, como si lo que hacía no fuera lo suficientemente detestable. Cuando solía mencionar su comportamiento a Emma, ella solía decirme que era su elección personal y que no debíamos juzgarla. Eso era bastante irritante. Así que, eventualmente, dejé de hablar de Melissa y decidí ignorar esa amistad por completo. Eventualmente se hizo más fácil porque después de que Melissa se mudó y Emma estuvo ocupada con el trabajo y los niños, se distanciaron un poco de todos. De todos modos, sabía que Melissa también había estado viviendo en el mismo estado con su hijo durante un par de años, ya que se había mudado después de su segundo divorcio, probablemente para buscar nuevas presas. No me sentía cómodo con que Emma estuviera tan cerca de Melissa una vez más, pero ella era la única amiga que Emma tenía allí, así que ni siquiera podía decir nada al respecto. En los meses que Emma había estado allí, me había contado que Melissa había sido muy solidaria con ella, ya que estaba sola, y que incluso le había presentado a un par de sus propias amigas. Este grupo de personas que Melissa había presentado a Emma era bastante raro, porque por lo que recuerdo, era un grupo de 3 o 4 mujeres que todas eran madres solteras. Se conocieron a través de Facebook y tenían una especie de grupo de apoyo en la plataforma. Según lo que me había contado Emma, estas mujeres habían estado con hombres, tuvieron hijos con ellos, pero debido a varias razones, sus parejas las habían abandonado y ahora ellas estaban criando a sus hijos solas. El único apoyo que recibían era una pensión alimentaria. Sin embargo, no era tan triste como suena, porque la mayoría de las mujeres con las que Melissa se llevaba bien eran como ella. Habían ido tras hombres muy ricos, tuvieron aventuras con ellos, quedaron embarazadas y luego, cuando estos hombres decidieron quedarse con sus esposas y familias, estas mujeres lograron que les pagaran una gran pensión alimentaria. Esto sostenía su estilo de vida. En realidad, no solo era apoyo para ellas, también era un pago para mantener sus bocas cerradas, ya que supongo que estos hombres no querían que sus aventuras llegaran a sus esposas. Era muy común que todas ellas tuvieran algún negocio en línea que a nadie realmente le interesara,
pero eran autónomas y querían que la gente creyera que lo estaban haciendo todo por su cuenta. En realidad, estaban dirigiendo una estafa y se enorgullecían de llamarse mujeres independientes que tenían toda la libertad del mundo para vivir según sus propias reglas, mientras vivían del dinero de hombres que habían sido lo suficientemente tontos como para caer en sus trampas. A Emma le parecía divertido, pero a mí me parecía repugnante y no pensaba que fuera una buena idea para ella socializar con ellas. Sin embargo, ella seguía defendiendo a sus amigas y me decía que las había conocido personalmente y que todas eran mujeres realmente agradables. Dado que ya estábamos peleando por tantas cosas, no quería pelear también por eso, así que no dije nada. Pero luego, en la última pelea que tuvimos antes de que ella presentara la solicitud de divorcio, me dijo que realmente admiraba la fortaleza de Melissa porque, incluso sin la ayuda de ningún hombre, estaba criando a sus 2 hijos brillantemente por su cuenta. Terminé la llamada despectivamente y le dije que cualquiera que ganara tanto dinero por quedar embarazada después de una aventura con hombres ricos probablemente estaría cuidando bien a los niños, ya que no eran sus hijos, sino un billete de lotería para ellas. Eso llevó a una enorme pelea entre nosotros. La frustración se había acumulado durante meses y ese día esa pequeña discrepancia fue suficiente para desencadenar la ira de ambos. Empezamos a maldecirnos diciéndonos exactamente de cuánto habíamos intentado hacer que funcionara, pero desafortunadamente no lo logramos. Incluso los niños, por los que supuestamente estábamos juntos, casi no nos veían juntos y cuando estábamos juntos no éramos felices. Así que, en lugar de dejar que crecieran en un ambiente tóxico, decidimos divorciarnos. El proceso de divorcio fue relativamente simple, ya que no hay periodo de espera en nuestro estado y solo tuvimos que dividir nuestros bienes conjuntos, lo cual fue bastante sencillo. Yo me quedé con la casa y los niños, ya que ella no quería llevárselos en este momento, y dijo que por ahora podríamos seguir con el arreglo de que ella volviera aquí cada semana para verlos. Habíamos estado compartiendo el costo de criarlos de todos modos, así que continuamos haciéndolo. Una vez que fueran un poco mayores, les dejaríamos decidir lo que quisieran hacer. No era conveniente para ninguno de los dos, pero no queríamos luchar por la custodia, ya que creíamos que nuestros hijos merecían a ambos en sus vidas. En cuanto a la casa, teníamos un acuerdo verbal de que la pondríamos a la venta en unos años y cuando se vendiera, dividiríamos el dinero. El divorcio se finalizó hace aproximadamente un mes y no pensé que ella quisiera hablar conmigo después de eso, porque incluso mientras estábamos en proceso de divorcio, apenas teníamos algo de qué hablar fuera de las reuniones con nuestros abogados. Ahora que todo se había concretado, estaba intentando sobrellevar la situación. Aunque en realidad parecía que nada había cambiado, ya que todavía estábamos siguiendo la misma rutina, la vida definitivamente iba a ser bastante diferente para mí ahora que ya no estaba casado con Emma. Mis hijos también estaban muy confundidos sobre lo que estaba pasando, así que tuve que explicarles que su madre y yo ya no estábamos juntos. Aunque nada había cambiado exactamente, anoche decidió llamarme de nuevo para que pudiéramos resolver las cosas entre nosotros y darle otra oportunidad a la relación. Aparentemente había cometido un gran error y quería revertir el divorcio. Pude notar que había estado llorando y estaba bastante histérica en la llamada. Comenzó a despotricar sobre cómo había idealizado involuntariamente el estilo de vida que llevaban Melissa y sus amigas. Debido a ese grupo, no me lo había mencionado antes porque sabía cómo me sentía respecto a Melissa, pero después de la última pelea que tuvimos, había hablado con su grupo de amigas y ellas le dijeron que fuera por el divorcio. Inicialmente ella había sido escéptica, pero la convencieron. Entonces habló con un abogado que le habían recomendado. Pero ha pasado un mes desde entonces y ha intentado literalmente todo para seguir adelante, como aplicaciones de citas, citas a ciegas y salir casi todas las noches, pero solo ha terminado teniendo encuentros casuales. Esto solo la ha hecho sentir patética, porque al menos conmigo,
incluso cuando estábamos peleando, ella sabía que me amaba y yo la amaba a ella. Ahora está realmente sola y más que nada, también extraña a los niños. Sus amigas le dijeron que esto pasaría, pero no ha podido deshacerse de la soledad y la culpa después del divorcio. Además, su empresa había estado bastante bien cuando se unió, pero ha tenido varias reducciones salariales desde entonces. Aparentemente, habían exagerado cuánto les iba de bien para hacerla entrar en la empresa, y su ingreso actual no coincide con lo que se le había ofrecido inicialmente. No solo ella, todos en la empresa han pasado por lo mismo. Siguen diciendo a la gente que las cosas mejorarán si siguen trabajando duro, pero ella cree que es solo para retener a los empleados. Esa es otra de las razones por las que quiere volver conmigo. Dijo que realmente quería que considerara revertir la decisión de divorciarnos porque solo extraña a su familia y lo que solía ser su vida. Pero después de que terminó de hablar y explicarme su situación, me sentí furioso con ella porque no podía creer que hubiera permitido que sus amigas inmorales la convencieran. Advertí sobre Melissa y había dejado muy claro que no me gustaba la compañía que estaba manteniendo después de mudarse, pero ella nunca me prestó atención. Y ahora habían resultado ser la razón por la que terminó tomando la decisión que tomó. Si hubiera sido un error suyo, podría haber sido comprensivo, pero el hecho de que hubiera decidido escuchar a personas que yo odiaba realmente me molestó. La osadía de llamarme y empezar a llorar por todas estas cosas, como si todo hubiera sido muy fácil para mí, simplemente me enfureció. Terminé estallando con ella y le dije que ahora tenía que arreglársela sola porque no iba a ayudarla. A pesar de todo, traté de hacer todo lo posible para que este matrimonio funcionara. No hablo solo de los últimos meses, sino desde que mi padre enfermó. Estuve luchando por nuestro matrimonio sin descanso, y por un tiempo ella también lo hizo. Pero había sido increíblemente egoísta en los últimos años y así es como terminamos aquí, divorciados. Lo mínimo que podría haber hecho mientras estaba lejos era intentar entender mis sentimientos y mi situación. En lugar de eso, se dejó llevar por amigas que sabía que no me gustaban. Le dije que ya no era un adolescente y que una excusa juvenil como que sus amigas la influyeran para tomar malas decisiones no iba a funcionar conmigo. No se estaba volviendo a casa borracha con sus padres, esta era una situación muy diferente y había afectado mi vida e incluso a los niños. Ahora, solo porque le resulta incómodo, quiere revertir el divorcio. En primer lugar, por supuesto, así no funciona. Y en segundo lugar, incluso si funcionara, yo no lo haría. Estaba realmente molesto por todo lo que me había dicho justo antes de eso. Simplemente no pude contenerme. Así que le dije que si se sentía realmente sola y culpable, entonces debería pedir ayuda a sus amigas. Estoy seguro de que si fueron ellas las que la animaron a pedir el divorcio, se preocuparían lo suficiente por ella como para ayudarla si no está bien financieramente, pero también apoyarla emocionalmente. También me molestó mucho el hecho de que básicamente había confesado que había estado teniendo encuentros casuales con personas al azar durante el último mes después de nuestro divorcio. Técnicamente estaba soltera, así que podía hacer lo que quisiera, pero me hizo sentir realmente incómodo y deprimido porque sentí que había desvalorizado lo que compartimos durante los últimos 12 años. Así que le dije que no la quería de vuelta en mi vida, especialmente después de las cosas que me acababa de decir, y que iba a asegurarme de que los niños se quedaran conmigo porque no estaba seguro de si ella era una buena influencia para ellos. Ella comenzó a llorar más y me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para corregir las cosas, pero le dije que había tomado una decisión y que tenía que vivir con ella, y que los niños y yo no la necesitábamos más. Luego colgué y la bloqueé. Cuando me desperté esta mañana, tenía varios mensajes de mis suegros. Me estaban diciendo que no debería haber dicho las cosas que dije porque ella ya estaba realmente deprimida y que no era bonito de mi parte patearla cuando estaba en el suelo.
Dijeron que no era necesario porque ella ya estaba lamentando todo lo que había hecho y parecía que trataba de castigarla más al decirle que los niños y yo no la necesitábamos. No me habría importado lo que dijeran mis suegros, pero han sido muy amables conmigo después del divorcio. Así que no sé, soy el malo por decirle a mi ex esposa que no la quiero de vuelta y que los niños y yo no la necesitamos más.